Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Demet Özdemir ha roto el silencio en un entorno que pocos esperaban, una sesión de terapia. La actriz, conocida por su carisma y fortaleza, decidió abrir su corazón y hablar por primera vez de lo que vivió junto a Can Yaman. Lo que comenzó como una historia de amor apasionada, según sus propias palabras, se convirtió en una experiencia marcada por el dolor y la confusión. Según fuentes cercanas, durante una sesión privada con su terapeuta, Demet habría pronunciado una frase que dejó helados a todos los presentes: a veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho su voz. Ese momento no se borra. Estas palabras despertaron una ola de especulaciones en los medios turcos, que en cuestión de horas comenzaron a hablar de un posible episodio de violencia durante su relación con el actor. El rumor que más impacto causó fue el que aseguraba que Can Yaman habría perdido el control durante una discusión, llegando incluso a levantarle la mano a Demet. No fue solo una pelea, fue el momento en el que algo dentro de mí se rompió, habría confesado ella entre lágrimas. Aunque la actriz evitó mencionar nombres directamente, las coincidencias temporales y emocionales llevaron a todos a una misma conclusión: se refería a él. Las redes sociales no tardaron en explotar. Miles de seguidores expresaron su apoyo a Demet, mientras otros exigían una respuesta inmediata de Can Yaman. El actor, según informan varios medios, se mostró sorprendido por las declaraciones y respondió a través de su entorno con una frase contundente: nunca pondría un dedo sobre una mujer. Lo que viví con Demet fue amor, no violencia. Pero los fans no quedaron satisfechos. La tensión creció cuando se filtraron supuestas notas del terapeuta de Demet, en las que se describía un episodio de agresión verbal y una reacción de miedo por parte de la actriz. Aunque no hay pruebas concluyentes, la controversia ya estaba servida. La opinión pública se dividió entre quienes creen que se trata de una interpretación exagerada y quienes piensan que Demet simplemente necesitaba desahogarse tras años de silencio. Una fuente cercana a la actriz reveló que Demet llevaba meses en terapia intentando cerrar esa etapa de su vida. No busca venganza ni escándalo, solo quiere sanar. Pero cuando uno habla con el corazón, la verdad sale sola, afirmó la fuente. La noticia ha tenido tal repercusión que incluso los colegas de ambos actores han evitado hacer comentarios públicos, temiendo quedar involucrados en la tormenta mediática. Los medios turcos, por su parte, publicaron que el supuesto incidente habría ocurrido durante el rodaje de una serie en la que ambos trabajaban. Una discusión por celos, según testigos del set, fue el detonante. Can gritó, Demet lloró, y luego se hizo un silencio que ninguno de los dos supo romper, declaró uno de los miembros del equipo de producción. Aquella noche, según se comenta, la actriz abandonó el set sin mirar atrás. Desde ese momento, todo cambió. Demet dejó de asistir a las cenas de equipo, evitaba las entrevistas conjuntas y su semblante frente a las cámaras se tornó distante, casi vacío. Intenté fingir que todo estaba bien, pero mi sonrisa ya no era real, habría dicho durante otra de sus sesiones. Los periodistas que la siguieron durante aquella etapa recuerdan que su mirada había perdido ese brillo que tanto la caracterizaba. Algunos incluso aseguran que el ambiente en el set se volvió insostenible, con constantes tensiones y silencios incómodos entre los protagonistas. Can, por su parte, mantuvo una postura de aparente calma. Aunque nunca habló directamente del tema, en una entrevista antigua, que ahora vuelve a circular en redes, mencionó algo que muchos interpretan como una indirecta hacia Demet: a veces, la gente confunde pasión con tormenta. Pero el amor verdadero no puede sobrevivir al resentimiento. Sus palabras, en aquel entonces inofensivas, hoy se analizan con lupa, intentando descifrar si escondían una confesión o una defensa. En medio de esta oleada mediática, varios psicólogos y expertos en relaciones públicas comenzaron a debatir en televisión sobre lo ocurrido.
Unos sostienen que Demet está atravesando un proceso terapéutico normal, donde revivir el pasado forma parte de la sanación. Otros, sin embargo, creen que sus palabras fueron demasiado lejos, afectando la imagen de Can Yaman en un momento crucial de su carrera internacional. No se puede curar una herida abriendo otra, comentó uno de los especialistas invitados a un programa matinal. Mientras tanto, los fans de ambos actores viven una auténtica batalla digital. Los hashtags #Fuerza Demet y #Justicia para Can se mantienen en tendencia desde hace días. En los foros de admiradores, las teorías son interminables. Algunos aseguran que el conflicto nunca fue físico, sino emocional, que lo que realmente rompió a Demet fue la frialdad con la que Can se distanció tras su ruptura. Ella lo dio todo, él se fue sin mirar atrás, escribió una seguidora. Una amiga cercana de la actriz ofreció otro punto de vista que podría cambiarlo todo. Demet no habló para señalar a nadie, sino para liberarse. Llevaba años con un peso en el alma. A veces no se trata de lo que ocurrió, sino de cómo lo vivimos. Esta declaración fue interpretada por muchos como una manera de suavizar la polémica, pero también dejó entrever la profundidad emocional de la actriz. Por otro lado, Can fue visto recientemente en un restaurante de Roma, acompañado de su representante. Según testigos, se le veía serio, concentrado, revisando su teléfono una y otra vez. Uno de los presentes afirmó haberlo escuchado decir, "No merezco esto. Yo también sufrí". Una frase corta, pero suficiente para alimentar la narrativa de que el actor también guarda heridas de aquella relación. Los medios turcos ahora especulan que los productores de su serie actual han solicitado al actor evitar declaraciones públicas hasta que la polémica se calme. La imagen internacional de Can, especialmente en Italia y España, podría verse afectada si el conflicto continúa escalando. Demet, en cambio, parece decidida a continuar con su proceso de sanación. Recientemente, publicó una imagen en su cuenta de redes sociales con una frase que muchos interpretaron como una respuesta simbólica: "No necesito olvidar para seguir adelante, solo necesito perdonarme". La publicación acumuló miles de comentarios en minutos. "Eres un ejemplo de fortaleza", escribió una fan. "El silencio también es una forma de gritar", añadió otra. A medida que pasan los días, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman vuelve a demostrarnos que incluso los amores más intensos dejan cicatrices invisibles. Lo que alguna vez fue un cuento de hadas televisivo hoy se transforma en una lección sobre la fragilidad humana, el perdón y la necesidad de sanar lejos de las cámaras. Y mientras los fanáticos esperan una declaración definitiva, lo único cierto es que esta historia, marcada por el amor, el orgullo y el dolor, sigue abierta, esperando quizás una última palabra. O un silencio que lo diga todo. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet está contando su verdad o que todo se ha exagerado? Los leo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para seguir al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco.